Entonces, hemos abierto un archivo, ¿cierto? En el cual vamos a empezar a trabajar con las duplicaciones de vistas. Si se fijan, acá, generalmente cuando uno trabaja con un archivo desde cero que dice arquitectura, ¿cierto? Con esa plantilla, sale una cantidad limitada de vistas, ¿cierto? Nivel uno, nivel 2. En función de los diferentes niveles, yo voy cargando diferentes vistas. Siempre estas son vistas. ¿Ah? No es que el plano de planta es una vista del modelo cortado a cierta altura, es una vista transversal o una vista horizontal. ¿Mm? Un corte es una vista vertical. Eso es muy, muy importante tenerlo en consideración, porque así es como funciona, digamos, en este programa. En realidad es una representación, ¿cierto? Un corte, una planta, un escastillón es una representación, un alzado, una vista, ya sea tanto en planta o horizontal, una vista horizontal o una vista vertical. Eso es lo fundamental que hay que comprender. Por lo tanto, cuando uno ve una planta, voy a hacer aquí el trazado, ¿cierto? Un trazado cualquiera. Fíjense que yo generé ese trazado y lo que yo estoy viendo ahora es un modelo que tiene esas dimensiones y que al incorporarme en el nivel uno yo estoy revisando acá en el rango de vista una proyección a 1,20 m, ¿cierto? Esto ya más o menos está un poco claro. Ya. La pregunta es, si es que esto es el nivel uno, ¿podré crear otra planta de esta para trabajar la edición? Vamos a revisar eso en detalle. Voy a seleccionar estos muros y voy a decir que sean muros eh, por defecto. Yo siempre menciono que esto nunca hay que editar, sino que duplicar. Vamos a colocar acá un muro de 25, ¿cierto? Centímetros. Voy a editar esto. Esto solo para que tengan en cuenta eh, el muro nuevo que estoy trabajando. Tengo un muro de 25 centímetros. Ahora lo único que yo he visto acá es la escala, el perfil, ¿cierto? Tengo una representación que es sombreada. Por lo general en los planos de arquitectura no siempre lo ve así, blanco, ¿cierto? Y que aún nosotros podemos editar acá en Revit ese espesor. ¿Mm? Bien, entonces si se fijan, acá yo puedo tener esta representación que muestra una vista horizontal, ¿cierto? A 1,20 m. Si yo a esto le incorporo eh, diferentes vanos o ventanas, ¿cierto? Vamos a incorporar vanos. Aquí se va a entender. Vamos a incorporar 4 vanos, este acá y este acá. Si se fijan, en este modelo tengo un antepecho que está definido a los 90 centímetros. ¿Qué pasa si es que yo selecciono esas 4 ventanas y digo que el antepecho esté a 1,30 m? Fíjense que las ventanas suben. Voy a ir al nivel en planta, nivel uno, y yo veo acá que en el nivel uno yo logro ver ese antepecho. ¿Mm? Pero ¿qué pasaría en el caso de que yo en realidad no me interesa mostrar, no sé por qué motivo, no me interesa mostrar el antepecho cortado a esa altura? Entonces, ¿qué pasa si es que yo cambio esa altura de corte y digo que sea 0,8? ¿Qué pasará? ¿Se ve o no se ve? En este caso, esta vista sí la está mostrando, porque nosotros, ¿qué es lo que estamos cambiando acá? Es lo siguiente, la altura donde está cortando, pero hay otro elemento que dice rango principal. Rango principal. Y ese rango principal, que es esta distancia, ¿m? Está mostrando básicamente hacia arriba lo que nosotros tenemos como proyección. Entonces, ¿cuál es la parte superior en mi nivel uno? Yo podría decir que es 1 m. Aplicar, aceptar. Y las ventanas de este plano desaparecieron. ¿M? Es porque esa proyección yo la quité. Si se fijan, están aquí. Y si alguien quiere hacer una representación de un corte de esta planta cortada entonces a los 85 centímetros o a los 80 centímetros, que fue como lo hice en este rango de vista, a los 80, estaría siendo coherente con el modelo. ¿Es lo más idóneo? No.
Entonces, yo podré generar otro plano pudiendo hacer esa edición, sí. ¿Y cómo se puede hacer? Sin tener que generar un nivel distinto, yo duplico la vista, y fíjese que queda acá. Y a esto yo le podría cambiar incluso el nombre y que diga altura de corte, le estoy colocando un nombre bien genérico, 1,35 m. ¿Ya? Estoy colocando estos nombres solo como para que se entienda el ejercicio. Altura de corte 0,80. Bien. Ahí era altura de corte 0. Bien, ahí sí. Entonces, si se fijan, yo estoy en el 80 y yo estoy en esta representación mostrando que el rango de vista llega hasta el 0,8. Voy a trabajar entonces con la otra proyección, que es esta, que debiese de decir que la altura del corte está al 1,35. Para eso debo ir al rango de vista y colocar la altura del corte al 1,35. Y acá hasta dónde voy a llegar, hasta la altura máxima que tenemos en esa parte, que sería los 2 metros. Le voy a dar a aplicar y a aceptar. Entonces tengo dos plantas, fíjense, esa planta que muestra una cosa y esta otra planta que muestra otra cosa. ¿Mm? En ese sentido, entonces, ¿cómo funcionan las diferentes vistas de planta? Si se fijan, yo veo este elemento que se está cortando. ¿Qué otra cosa más puedo ver aquí? Puedo ver lo siguiente. Nosotros tenemos las modificaciones de visibilidad gráfica y acá se pone bastante interesante esto, porque sin tener que cambiar el material que tiene este perfil, yo puedo decir que en los muros que se están cortando, porque piensen que acá nosotros estamos pasando una vista cortada al 1,35 m. Entonces los muros que se están cortando en su perímetro, es el borde, ¿cierto? Perímetro, tendrán una línea continua, sólida, con un color rojo, ¿ya? Con un espesor que sea de un número 1. Estos números después los vamos a revisar. Entre el número 1 sería un espesor más chico y el número 16 sería un espesor más grande. Entonces vamos a indicar acá que sean de espesor 1. Le voy a dar a aceptar, le voy a dar a aplicar y fíjense que el contorno de los muros ya es rojo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Que en ese mismo plano de planta, donde la proyección de vista corta, por eso es que estamos cambiando acá, yo lo que puedo cambiar es que salga un relleno de color amarillo. No sé por qué a alguien se le podría ocurrir esto, pero bueno, pensemos que alguien quiere un relleno uniforme amarillo, con un contorno rojo. De esa manera, entonces, nosotros estamos trabajando la edición de planta en esta vista duplicada, y fíjense que en esta no está. Entonces, con eso nosotros podemos generar diferentes tipos de representación. Vamos a ver si es que tenemos algún suelo. ¿Sí? ¿Tenemos suelo aquí o no? No, no tenemos suelo. Vamos a incorporar un suelo. Vamos a seleccionar esto. Seleccionamos los diferentes muros. Fíjense que es fácil después trabajar cuando ya tenemos la información. Vamos a indicar, por ejemplo, acá en esta misma, en las propiedades, en las opciones de modificaciones de visibilidad, voy a ir a los suelos. Yo quiero que ese suelo aparezca con textura. Vamos a los suelos. Pregunta, ¿el suelo lo estoy cortando o el suelo yo lo estoy proyectando? ¿Cuál de las dos será? ¿Qué dice el público? ¿El suelo es proyección o el suelo es corte? Proyectado, dice Jennifer. Muy bien, Jennifer. Muchas gracias. Jennifer nos dice que es proyectado. Vamos entonces a los suelos. Es proyectado. ¿Yo qué quiero trabajar de acá? ¿Quiero trabajar el perímetro? No, habíamos dicho superficie. Y si es superficie, entonces vamos a trabajar los patrones. Como vamos a trabajar el patrón, vamos a pedir que tenga un relleno uniforme, ¿ya? Con un color gris. Por ejemplo, ese o ese puede ser un poquito más finito. O si ya estamos trabajando con el rojo, incorporemos un suelo rojo para que sea bien, bien chillón. Y vamos a colocar un patrón de hormigón. Le vamos a dar a aplicar y luego le damos a aceptar. ¿Ah? Y
va a quedar ese patrón. Entonces, si se fijan, yo voy a ir a este plano y en ese plano no lo veo y en este sí lo veo. Están los dos planos incorporados en el mismo nivel. ¿Cómo podemos corroborar eso? Voy a ir al alzado, voy al este. Fíjense que el nivel está al 1 metro, o sea, el 0,0, ¿cierto? Yo puedo decir que este nivel en realidad está al más punto 1, o sea, está 10 centímetros más arriba. Y fíjense que entonces que este nivel está indistintamente de esta planta, porque sigue siendo todo nivel 1. Lo único que yo hice una duplicación, no creé un nivel nuevo ni nada de eso. Lo único que yo estoy duplicando la vista. Ya. ¿Qué otra cosa interesante tiene esto? Yo agregué relleno y agregué un patrón, pero podría agregar patrón y relleno a la vez. Revisemos. Vamos a las opciones de visibilidad gráfica y acá yo puedo hacer la siguiente operación. Voy a ir a suelo, tal como dijo su compañera, voy a ir acá a modificar y fíjense que yo puse que arriba va a tener un patrón en el primer plano de hormigón de un color rojo, pero quiero que de fondo aparezca un relleno uniforme de color gris. Le voy a dar a aceptar, aplicar y ahora sale de fondo un color gris. O sea, ¿puedo mezclar texturas? Sí, se puede. Aquí lo estamos trabajando, ¿cierto? Lo mismo podría aplicar para los muros. Que el muro salga un relleno quizás de un color gris, o quizás de color negro, un relleno de color negro, pero con diagonales, ¿no? Y que de fondo tenga un relleno uniforme de color gris. Aceptar, aplicar, aceptar. Fíjense. ¿Mm? Ahí está. Y eso es independiente de lo que nosotros tengamos, configurado acá. ¿Cierto? Independiente de eso. Esto está aquí ahora en el nivel de detalle bajo y fíjense cómo quedó. Aún así yo veo esto achurado. En cambio, en este de acá, de corte, yo lo voy a colocar nivel de detalle alto y siempre... Ah, es que si estuviera con otro material cambiaría. Vamos a ver qué pasa si es que yo cambio el material. Voy a cambiar el material de estos dos muros. Fíjense que yo voy a seleccionar un tabique y el tabique en su, en su detalle alto nos muestra un achurado, ¿cierto? Voy a seleccionar este tabique y voy a colocar uno que tenga más... ese, por ejemplo, que tiene ese, ya. Ahí se nota. Si se fijan, yo estoy en detalle alto y ahí muestra un espesor, ¿cierto? Los materiales que están al interior. Y esto es porque es un muro básico de ladrillo visto y esto es un muro básico por defecto, sin materialidad. Entonces yo voy a ir acá, le voy a colocar bajo y ambos tienen el mismo espesor, pero en su detalle o en su composición, si yo lo incorporo en alto, este tiene más configuraciones que este, ¿cierto? Tiene mucha más información que esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Es corroborar, por ejemplo, si es que en este dibujo, en esta vista, perdón, está incorporado esa textura, si habrá cambiado o no. Voy acá y si se fijan, independiente de que este sea un muro de ladrillo básico y este sea un muro genérico, si se fijan, si se fijan, aún así, lo que nosotros cambiamos con estas opciones de visibilidad gráfica son todos los muros, porque nos dicen, no hay un filtro, ¿cierto?, sobre cuál muro yo estoy trabajando, sino que es los muros completos yo los estoy editando, completos. ¿Ah? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué manda en la visibilidad gráfica? ¿Cuál es como la jerarquía? Primero está las modificaciones de visibilidad gráfica y luego aparece el detalle en los muros, en su composición y el de nivel de detalle que tenemos definido aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas podemos hacer acá? Por ejemplo, cambiar las líneas de borde, como que si aparecen o no aparecen, ¿cierto? Ahí están de color rojo, yo les voy a dar un espesor más importante. Si se fijan acá, casi todo es homogéneo, casi todo está dibujado con un grosor 1. Voy a ir a opciones de visibilidad. Estábamos en los muros, ¿cierto? Voy a seleccionar acá, en corte, y voy a colocar que sean con un grosor de muro 10, para que se den cuenta. Le voy a dar a aceptar, aplicar, aceptar, y sale un grosor de muro bastante considerable.
¿Ah? ¿Cómo puedo saber cuál es el grosor de muro con el que estoy trabajando? Básicamente yo tengo que ir al apartado acá de gestionar. Aquí están las configuraciones y muestran grosores de líneas. Perfecto. Ustedes pueden entender entonces en estos grosores de líneas que en escala 1 a 50, cuando yo seleccione una línea de un grosor 1, significa que va a salir dibujada o impresa en 0,18 milímetros. ¿Mm? Generalmente, nosotros trabajamos en AutoCAD con el espesor 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Los muros uno como que los termina dibujando siempre un espesor entre 0,5 y 0,7. Entonces, como yo le puse el número de 10, significa que esa línea está saliendo de 4 milímetros. Imagínense que es una línea bastante gruesa, ¿cierto? Entonces, como ya pude determinar acá, de nuevo, en gestionar, pincho acá en grosores de línea, aquí yo ya entonces sé que el grosor idóneo para los muros está entre 4 o 5. ¿Mm? 4 o 5. Para lo proyectado, 1. Ya, perfecto. Voy a ir entonces a opciones de modificar visibilidad gráfica. Voy a ir acá a los muros. Entonces yo sé que 10 es mucho. Entonces voy a colocar el número 5. Aceptar, aplicar, aceptar. Eso quiere decir que cuando yo imprima esto, el grosor de esta línea, según la configuración de grosores de línea, como está con el número 4, va a salir de 0,5 milímetros. Eso quiere decir que es la mitad de un milímetro de espesor. Y ese número estaría, digamos, acorde. ¿Mm? Es así entonces como nosotros vamos cambiando esto. Podemos cambiar también aquí, como ya lo había mencionado, estos rellenos, ¿cierto? Que alguno de estos sea visible o no, o cambiar ese relleno tanto en la planta como también lo podría hacer en un corte, ¿cierto? Y nos vamos acercando poco a poco a los isométricos. Genero un corte acá, veo que ahora apareció las secciones, voy a la sección. Tengo esta sección donde yo muestro esto con estos espesores, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente, es decir, que todos los muros en esto se vean con un color rojo. Entonces yo voy a opciones de visibilidad gráfica, pero un rojo relleno ahora, o color negro relleno. Como yo estoy cortando, ¿cierto? Cortando los muros. Voy a ir a muros y voy a ir a muros. Aquí en corte le voy a decir que tenga un relleno uniforme de color negro. Aceptar, aceptar, aplicar. Y fíjense que quedaron con un color negro. Los suelos es lo mismo. El suelo ahora yo no lo estoy proyectando, el suelo ahora lo estoy cortando. Como lo estoy cortando, entonces voy a colocar que tengan un relleno uniforme color negro. Siempre tengo que fijarme que esa opción esté incorporada, le voy a dar a aplicar. Entonces ahora el contorno de este corte va a ser negro. Si yo tuviera este suelo incorporado aquí arriba, se vería así. ¿Mm? Si es que yo cambiara ese suelo, lo voy a ir a modificar y dar contorno, lo voy a dar en el nivel 2. Fíjense, voy a cambiar el nivel de suelo que se haga con esa geometría. Vamos a poner un poquito más interesante esto. Esa línea la vamos a hacer con esa. Esta va a llegar hasta acá. Y esa va a llegar con esa. Perfecto, selecciono eso que es poder hacer empalme. Esa línea con esa se están pasando. Recuerden que eso lo puedo arreglar con eso. O manual. Voy a tomar esto, vamos a hacer un voladizo aquí, como para darle un poquito más de soltura a esto. No enlazar porque todavía estoy editando, se solapa la geometría. Bueno, vamos al corte en sección y fíjense lo que va a pasar ahora. Voilà. Tengo un corte, ese es el voladizo que tenemos de la losa, voy a estirarlo. Fíjense que lo que se cortó quedó color negro y lo proyectado ahora está de color blanco. Entonces, si se fijan, nosotros estamos viendo en proyección el corte, estamos viendo en color negro todo lo que se está cortando. ¿Mm? Si a esto yo le incorporo una ventana, podría ir aquí a arquitectura, ventana, ventana simple, voy y le coloco una ventana acá, le puse de fondo. Vamos a ver dónde se está cortando. Este corte, vamos a poner esta ventanita, la vamos a mover y la vamos a poner acá. ¿Se actualizará el corte o no? Vamos a ver a la sección.
si se actualiza el corte. ¿Cómo? Yo estoy indicando que lo que se está cortando esté quedando en color negro, por eso que se fijan que la ventana ahora no está con un color. Pero si yo quisiera colocar un color, podría ser básicamente lo siguiente. Ir a modificaciones de visibilidad gráfica. Los muros que estén acá proyectados, yo les voy a colocar un color gris, solo para poder identificar. Color gris, voy a colocar relleno uniforme, color gris. Entonces con eso puedo ver las diferentes profundidades. ¿Eh? Color gris. En las ventanas voy a hacer lo siguiente. Ventanitas, proyección, voy a colocar que las ventanas para que sean reconocibles van a tener un patrón de relleno, una línea diagonal, por ejemplo, y que sean de un color gris. Fíjense ahora cómo yo voy a reconocer por medio de esa diagonal la textura. En realidad el patrón era muy grande. Vamos a las ventanas, vamos a cambiar el patrón, patrón diagonal, vamos a colocar que sea ese, que sea más continuo. ¿Ya? Entonces, todas las diagonales que salen, ese es un muro, perdón, una proyección de una ventana. Entonces, si se fijan, ahora ya tenemos las diferentes proyecciones de muro con un color. No estamos haciendo diferencia entre niveles, ojo con eso. Por ejemplo, si ese muro que tenemos de fondo, lo vamos a reemplazar. Es el muro que nosotros tenemos de fondo, yo lo extiendo, así. Y vuelvo a la sección, fíjense que el muro que está proyectado tiene el tono y tiene ese color. ¿Qué otra cosa más yo le podría agregar a esto? Podríamos agregar la sombra. ¿No? Podríamos agregar la sombra. Fíjense cómo ahora la sombra está operando aquí al interior. Y aquí tenemos otras ediciones que son correspondientes a esas ediciones de visibilidad gráfica, que claramente no las podemos cambiar acá porque esto hace referencia a lo modelado. No cambiamos esas condiciones ambientales que ya hemos visto. Esas nosotros las cambiamos acá, opciones de visualización. Y en esas opciones de visualización es donde nosotros vamos cambiando, por ejemplo, la sombra. Si proyecta sombra o no proyecta sombra. ¿Mm? O que proyecte sombras ambientales. Fíjense que ahora muestra como una sombra media difusa por aquí. ¿Ah? Le podemos colocar que suavice eso y marca aún más esas diferentes sombras. Eso también podemos mostrar acá. Podemos incorporar las dos cosas. Entonces se ve como una cierta, cierta atenuaciones, ¿cierto? Acá, por ejemplo. Eh, Eso es lo que nosotros podemos ver en cuanto a las opciones de visualizaciones de gráficos que son complementarias que aparecen, por ejemplo, en esta barra de acá. ¿Ya? Podemos también cambiar las diferentes profundidades. Vamos a dar a aplicar y podemos ver que esto de acá se vea casi como con un efecto como de neblina. ¿Ah? Y podemos ir variando a diferentes profundidades, que muestre más o que muestre menos. El fondo que lo muestre difuso. ¿Ah? Y aquí nosotros podemos ir cambiando ese parámetro. Entonces podemos hacer diferencia entre lo que está cortado y lo proyectado, ¿cierto? Lo atenúa. ¿Ya? Eso entonces es lo que nosotros podemos ir cambiando. ¿Qué podemos también agregar? Un cielo o un degradado. O sea, hay alguien que a lo mejor le gusta trabajar con fondos de este tipo. También puede ser. Estoy mostrando todo esto porque les va a servir al momento que lleguemos a la representación. Puede ser un cielo degradado, pero quizás es con un color gris, o va a trabajar con escalas de grises, o con, no sé, también podríamos trabajar con eso. El suelo es lo mismo, quizás el suelo ustedes pueden decir, no, me interesa que el suelo en realidad siempre se vea negro. Entonces estamos incorporando una representación que quizás es mucho más interesante, ¿cierto? O que logre profundizar en ciertas cosas, ciertos aspectos. Podemos dejar que el cielo quizás sea negro y todo lo que yo estoy cortando sea blanco. Editar opciones de visibilidad gráfica. Estábamos trabajando en el fondo. Vamos a colocar que el cielo no sea degradado, sino que sea un cielo de color negro. A ver. Ah, no, eso eligió un cielo por defecto. Ya, cuando dice cielo degradado, si yo coloco, por ejemplo, este en color negro, aplicar, el color del horizonte es blanco, por eso que hace esa transición, pero si a esto yo le coloco negro, fíjense lo que pasa. Estoy generando un fondo negro y el interior entonces está apareciendo de color. Qué interesante, porque aquí uno se preguntaría, ¿será que debo mostrar en estas opciones de visibilidad gráfica el contorno del muro cortado quizás con una línea blanca?
y con una línea blanca que a mí me permita ver en un espesor, ya sabemos que es más o menos 4, y me reconozca ver dónde están los muros. Perfecto, ahí es donde está lo que se está cortando. Y todo el resto es proyectado. ¿Mm? Entonces, con esto entonces uno empieza a hacer esas diferentes pruebas, esas diferentes composiciones. ¿Ah? Entonces, los invito aquí a explorar. ¿Mm? Esto que funciona tanto en estas diferentes representaciones, yo voy a colocar acá, perdón, duplicar vista, y fíjense que yo puedo establecer que estos parámetros sean borrados, o sea, como que en realidad esto no me interesa que esté aquí así, yo no quiero eso con ese fondo, perdón, con ese tipo de corte. Voy acá a las opciones de visualización gráfica, puedo quizá esconder ese anti-aliasing, que es como esa sombra media difusa en los contornos. Esas sombras ambientales las voy a borrar y no quiero que tenga fondo, ninguno. Aplicar, aceptar. Fíjense que es el mismo corte, pero que tienen diferentes representaciones. Entonces, quizá uno lo que a mí me interesa es mostrar qué es lo que pasa por el corte hacia adentro, y quizá en el otro corte me interesa mostrar otro tipo de relación. ¿Mm? Entonces, así como yo voy trabajando con esas modificaciones, pasa exactamente lo mismo, y ahora me voy a pasar al otro archivo, exactamente lo mismo cuando uno trabaja en estos esquemas. Esas opciones de modificaciones de visibilidad gráfica me permite hacer los mismos cambios acá, ¿cierto? Ir acá, cambiar que todos los muros tengan un color de relleno uniforme rojo, ¿cierto? Aceptar, aplicar, aceptar. Todos los muros son rojos, entonces yo lo identifico. Perfecto. Ahora vamos a ir a la parte que nos había mencionado Jonathan, que tiene que ver con las vistas. Yo tengo las vistas tradicionales, que sería esa, una vista isométrica, donde veo toda la información. Cuando yo genero esas vistas isométricas, yo quiero generar una vista en particular, lo que siempre voy a hacer es duplicar vistas. Esa vista que yo duplico es la que me permite hacer ediciones. O sea, si yo esta vista la genero y quedo así, vuelvo, o así, en esa vista isométrica, vuelvo a la otra vista y fíjense cómo está la otra vista. Yo esta la puedo modificar, o sea, estar moviéndome, ¿cierto? Voy a quedar aquí. Y si pincho la otra, ¿cómo está? Está en isométrico. Entonces me permite siempre ir teniendo diferentes posibilidades. Por eso es que siempre uno va duplicando. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Podemos ver acá la región de recorte, ¿ya? Perdón. Aquí nosotros vamos a ver la caja de sección. Esa caja de sección básicamente es un volumen que contiene el proyecto en su extensión, digamos, entre todo lo que está modelado y en toda la información que aparece acá, que es complementaria. Acá nosotros tenemos los niveles, ¿cierto? Estos niveles quizás me molestan. ¿Cómo los quito? Voy a ediciones, esto es parte de las anotaciones, voy a ir a los niveles, yo podría seleccionar todo y colocar que se oculten, o yo puedo hacer un clic acá y le digo que los niveles, la visibilidad ya esté oculta, que no se ven. Aplicar, aceptar. Desaparecieron los niveles. Quiero que desaparezca la topografía. A propósito de una pregunta de su compañera el día de ayer, la topografía es parte del modelo, no es anotación. Entonces voy a ir a topografía, selecciono topografía, le doy a aplicar y le doy a aceptar. Desapareció la topografía. ¿Qué otra cosa me interesa ver? Ahora me interesa adentrarme al interior. Entonces, con esa caja de sección, básicamente yo estoy haciendo un corte, una vista seccionada de una isométrica. Si se fijan, yo voy al 3D y en el 3D está nuestra vista convencional. Y como yo la dupliqué, entonces me permite hacer esta edición. ¿Mm? Yo voy a seguir editando esto, voy a hacer que el corte esté más pronunciado, y con esto va a pasar lo que mencionó Jonathan, ¿cierto? Con esto puedo corroborar hasta dónde están llegando las cosas. Ah, bien, llega hasta ese nivel. No se está pasando este muro. ¿Mm? Este muro quizás estaba llegando a más abajo. Le voy a colocar aquí un desfase de menos 1 metro o menos 100. Fíjense, pero eso lo había hecho del cielo. El desfase superior no está en 0. Voy a hacer aquí el desfase en el menos 100.
advirtiendo como lo que dice Jonathan, oye, dense cuenta que los muros se están pasando. Entonces, esta caja de sección permite que uno vaya parte por parte, hacia adelante o hacia atrás, advirtiendo cómo se están uniendo las cosas, ¿cierto? Porque de repente el alzado o el corte no lo deja, yo por eso siempre les muestro el corte primero, porque es como la primera herramienta que uno tiene a mano, y aquí uno encuentra el error. Ah, este muro está llegando más abajo, ¿cuál es el problema? Que tiene un desfase, cero. Se arregla el problema, lo corroboro y ya está. ¿Qué otra cosa nos permite cambiar esto así? Y también nos permite cambiar esto así. Muy interesante, por cierto. Si yo quiero que esto se mantenga, lo único que debo hacer es colocar clic derecho, ocultar en vista. Y queda. Ahí está. Yo puedo duplicar esta vista y está acá. ¿Qué pasa si yo activo la caja de sección? Mira, la voy a activar. Ahí está activa, pero no la estoy viendo, ¿cierto? Ahí la veo, ¿cierto? Aquí no está aplicada y aquí está aplicada, ¿cierto? ¿Se ve o no se ve? Pero ¿qué pasa? Que cuando uno cuando la aplica, se pierden los cambios. Voy a ir aquí a la ampolleta, voy a colocar esta que es la caja de sección, ¿cierto? Sé que es caja de sección porque ahí lo veo, le coloco mostrar, voy a cerrar. Y fíjense que lo que yo había hecho fue ocultarla. ¿Por qué la oculto? Porque una vez que yo la active, miren, esto va a quedar ahí, quiero que se borre el volumen, lo voy a presionar y se pierden los cambios. Entonces, para que no se pierdan los cambios, voy a ir atrás. Lo que me conviene hacer acá es seleccionar y hacer clic derecho, ocultar elemento. Con eso entonces no se pierde el cambio de la vista de sección, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ir siempre haciendo pruebas como para saber cómo va quedando, tengo que tener en consideración entonces que la vista de sección esté activada, ¿cierto? Aquí no está, aquí está la vista de sección, la activé, aquí está, le voy a decir que se muestre. ¿Ah? Un poco confuso, pero haciendo las pruebas se va a entender. Entonces, esto me permite editar, probar. Pero si yo la oculto, fíjense, la oculto aquí en las propiedades, la selecciono y digo que no esté activa, desaparece y pierdo el cambio, pierdo el corte. Por eso, si yo le hago el clic que se active, aparece la caja, pero no aparece lo cortado. Entonces, una vez que yo ya designe cuál es la sección que yo quiero, siempre conviene ocultar. Y ahí está activada, fíjense. ¿Ya? Bien, para terminar entonces esta parte, las mismas opciones de visibilidad gráfica sirven para esta isométrica. ¿Cierto? Hemos duplicado, trabajamos con estas cajas de sección y me permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, lo que está cortado, yo voy a ir acá a los muros y voy a decir que todo lo que se corte tenga un patrón de color rojo. Van a decir, ¿por qué le gusta tanto el rojo al profesor? Es que es lo más visible, fíjense. Todos los muros en este corte que están siendo cortados están de color rojo. Todos los muros que van a ser proyectados van a estar con un color. Vamos a inventar aquí otra. Proyección, dijimos, ¿cierto? Todos los muros van a tener una proyección de color rojo, ¿cierto? Un color rojo uniforme. No, van a tener. No, un relleno va a ser mucho, parece que vamos a colocar un hatch, una textura. Unas líneas verticales puede ser aceptar, aplicar y fíjense. Mire qué interesante cómo va poco a poco agregando una representación, siento intencionada. No es como el Revit que sale así nomás, no, esto yo lo trabajo, ¿ah? Lo defino. Entonces genera diferentes posibilidades. Puedo hacer eso con los elementos estructurales como los arquitectónicos y también incluso hasta con el mobiliario, ¿no? Me interesa que todo el mobiliario salga proyectado, porque ahora no estoy cortando ningún mobiliario, que todo el mobiliario salga con ese color rojo. Vamos a ver cómo queda entonces con un relleno de color rojo. Aceptar, aplicar, fíjense, qué interesante. Muy interesante. ¿Mm? Hasta acá entonces llegamos a esta parte de la edición gráfica. Consideramos entonces las cajas de secciones que nos permiten movernos. Ah, y ojo que si yo veo la otra está aquí y no se ha modificado, ¿cierto? Porque yo modifiqué una vista.
Si yo quiero esta duplicarla con la misma información, yo tendría que ir acá, duplicar vista con detalles y se duplica igual. Igual. ¿Se fijan? Si yo la cambio en uno, ¿se cambia en la otra? Veamos. Modificar. El mobiliario lo voy a colocar ahora de un color un poco más intenso. No sé por qué, pero bueno, dejémoslo así. ¿Se habrá cambiado en el otro? No, porque las modificaciones de visibilidad gráfica se cambian solamente en la vista que yo estoy trabajando. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí Jonathan dice, podemos mostrar cómo incorporar la sombra. Bueno, tenemos esta herramienta de la sombra y podemos ver esto con las sombras proyectadas. Yo a veces no soy muy amigo de estas sombras proyectadas porque son media engañosas, confunden. Pero si alguien quiere trabajar con las sombras proyectadas, eh, yo creo que en la otra sesión vamos a mostrar cómo hacerlas de manera intencionada y que quede bien. ¿Ah? Pero, por supuesto, porque imagínense que esto nosotros lo estamos cortando y aquí el sol está proyectando una sombra aquí, pues, y esa en realidad es como una sombra falsa, ¿cierto? Esa sombra es falsa. Esa es real. Esta sombra es real. Esa es real. Y es acá. Entonces nosotros podemos decir que la sombra solo se muestra en los elementos, no los que están al interior. Al exterior se podrá o no. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí los dejo metidos. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ya, buenísimo. Con esto entonces tienen bastante para poder entretenerse.